Pues hoy martes vamos a tener otro tiempo de oración a nuestro Dios. Tal vez nunca como hoy nuestra sociedad necesita de que la iglesia esté en tiempo de oración, más cuando atravesamos diferentes necesidades, queremos orar a nuestro Dios. Pero hoy vamos a acercarnos a las Escrituras nuevamente para ver este ejercicio espiritual que tiene que ver con el desierto. ¿Qué pasa cuando nosotros atravesamos un desierto? Un lugar árido, un lugar donde no vemos nada, ninguna posibilidad de salir adelante, donde todo parece perdido. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Dios. Y vimos ya desde hace algunos días cómo el desierto es un medio que Dios utiliza para que cada uno de nosotros, como sus hijos, podamos estar siempre en la presencia de nuestro Dios o buscándolo a Él. Y hoy quiero hacer referencia a un texto, un pensamiento, que normalmente creemos que este pensamiento se gestó en el Nuevo Testamento y es hablar de Dios como nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros hablamos de Dios, debemos entender que el pueblo hebreo, a través de su revelación, a través de la revelación de nuestro Dios, va a mostrar un Dios diferente, un Dios diferente a los dioses egipcios, un Dios diferente a los dioses griegos, donde lo que más les importaba era el placer, eran los deseos, eran vivir, entre comillas, bien. Aquí vamos a encontrar una parte importante en el texto. Así es de que yo les pedí que buscaran en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Aquí se va a empezar a gestar una idea muy interesante que en el Nuevo Testamento se va a utilizar. Pero desde aquí la encontramos. Éxodo 34, versículo 6. Ya Moisés está delante del Señor y dice así, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dos cosas que vamos a encontrar conjugadas siempre en el Antiguo Testamento. Tardo para la ira y de gran misericordia. A veces los vamos a encontrar juntos, en ocasiones separados, pero esta es una idea importante. Tardo para la ira y de gran misericordia, y grande en misericordia. Les decía, mientras los otros dioses no les importaba lo que pasaba al ser humano, no les importaba el sufrimiento, no les importaba nada, sino todo lo contrario, siempre era exigir, exigir, exigir. Bueno, eso era lo que ellos pensaban, los seres humanos. Y entonces aquí se va a empezar a gestar una idea diferente, una relación muy diferente. Este Dios en medio de las situaciones adversas, en medio de las fallas, en medio de los errores, en medio de las equivocaciones, sí había ira, pero era una ira que tardaba en llegar, pero también había misericordia. Y esto es algo muy importante entre nosotros. Eh, por eso les decía, esta nueva relación que va a revelar nuestro Dios a través del pueblo de Israel va a ser muy importante porque es lo que nosotros conocemos, es lo que nosotros miramos como hablar de la relación con Dios como nuestro Padre.
Una de las características de Dios como Padre sí es el procreador, sí es el que nos sustenta, pero también es el que nos tiene paciencia, tardo en ira y grande en misericordia. Entonces, eso es una parte importante. Vayamos a otro texto y hablemos un poquito de esta situación de los sentimientos. Allá en el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Y dice así, versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Dos cosas. Noten ustedes, ha consolado a su pueblo y tendrá misericordia de sus pobres. Ahora, sigue diciendo, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y eso habla de una etapa de sufrimiento. Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Palabras de Jehová. Para la psicología, muchas veces nosotros seguimos patrones de vida. Y en estos patrones de vida, si nuestros padres fueron golpeadores, si nuestros padres fueron adictos, si nuestros padres no se hicieron responsables de nosotros, nosotros vamos a seguir esos mismos patrones. Es una cadenita en la cual pues fue lo único que aprendimos, así nos acostumbramos a vivir, así creíamos que eran las cosas. Y entonces dice la psicología, bueno, cuando hay un matrimonio disfuncional donde el esposo abandona a la esposa y vienes con el mensaje de Dios como Padre, puedes tener la idea del versículo 14. Es que Dios se alejó de mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Dios no es como nosotros. Que Dios no es como la gente de este tiempo. Hoy, la gente de este tiempo, podemos ver a madres viviendo desenfrenadamente, sobre todo en su vida sexual, y de repente están luchando por sus derechos humanos, por sus derechos personales, y buscan deshacerse del fruto de esa relación sexual. Por eso están promoviendo el aborto. Buscan desentenderse de lo que llevan en su vientre. No les importa, no les interesa. Solo les interesa vivir. Gracias a Dios, que Dios no es como nosotros. Nosotros debemos aprender de nuestro Dios. Por eso dice el texto, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y viene el extremo, porque se infería en que una mujer no podía olvidarse de su hijo. 2 o 3 pasajes encontramos en la Biblia donde se habla de cómo una madre está esperando hasta los últimos momentos de su vida
no tienen nada para comer y lo único que tienen, dice una de ellas al profeta, dice, lo único que tengo es algo para hacer una última torta y hacerla y dejarnos morir hasta el último de nuestros días juntos. Padres yendo a buscar a Jesús por el amor a su hijo que está sufriendo por estar poseído por un demonio. Hasta el último de los momentos. Por eso no cabía en la mente del ser humano el aborto, el abandono, el alejamiento. No cabía de parte de los padres. Y entonces, en este caso, es una pregunta que en sí mismo lleva la respuesta y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? No. Y dice el Señor, aunque te olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Una de las cosas que nosotros quisiéramos como padres, padres sanos, que amamos a nuestros hijos, es estar con ellos y protegerlos y que no sufran y que no batallen en la vida, tal vez como batallamos nosotros. Y al principio esta figura como me recuerda muchas cosas, pero esta figura de poder sentarte y ayudarle a tu hijo a hacer la tarea. Y ahí está apenas aprendiendo a hacer unas cuantas rayitas, círculos. Y ahí estás con él y con él y con él. Empieza a escribir, empieza a leer y empieza a hacer tareas, empieza a hacer planas y ahí estás con él, con él, con él ya cuando está en la universidad. ¿Cómo quisieras estar con él? Pero ese trabajo es de él. Pero ahí está uno, quisiera terminar uno con ellos. Quisiera ayudarlos, pero es algo que ellos tienen que hacer. Porque tienen que comprender que en medio del sufrimiento, en medio del esfuerzo, siempre está Dios. Así es de que hoy en día, ¿por qué sufren las familias? ¿Por qué sufrimos como sociedad? Bueno, entre otras cosas, nosotros seguimos sufriendo, no porque Jehová se haya alejado, no porque Dios nos esté castigando, sino porque cada uno de nosotros nos hemos ido del seno familiar espiritual. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, y ahí están las consecuencias. Esto que vivimos hoy no es el resultado más que de muchos años, de muchos años, de muchas pruebas, de muchas veces que le hemos dicho a Dios, no nos interesas. Queremos nuevos modelos de vida. Tú dices que matrimonio es hombre con mujer, a mí no me interesa esa figura. Tú dices que todo el fruto de nuestro vientre es para bendición, a mí no me interesa esa forma de vivir. Nos hemos alejado de Dios. Por eso dice el Señor, grande es misericordia, pero porque se ha tardado en su ira. Así es de que el Señor nos está permitiendo vivir las consecuencias que como sociedad hemos fomentado. La idolatría, el alejarnos de Dios, el tener una fe falsa, es porque nos hemos alejado de Dios.
Pero Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Así es de que en este momento yo quisiera que oráramos al Señor para que cada uno de nosotros pudiera experimentar esta parte de oración a nuestro Dios, y que sea nuestro Dios el que tome nuestras vidas, que sea nuestro Dios que venga a compadecerse de nosotros, que sea nuestro Dios, y que le amemos a Él como Él nos ama, y que en medio del dolor y a pesar del dolor, Dios nos ayude. Amados hermanos, no olvidemos de orar por algunos de nuestros hermanos en la fe que están padeciendo y sufriendo. Ustedes, como yo, conocemos de muchos amigos y hermanos en la fe que están padeciendo de enfermedad. Oremos por ellos, para que sea nuestro Dios, una vez más, quien se manifieste a ellos como su Padre Celestial, tardo en ira y grande en misericordia. Vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta hora queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, porque en este momento, Padre, tú has sido bueno con nosotros. Porque en este momento de sufrimiento como sociedad, tú has sido bueno con nosotros, nos ayudas, nos permites salir adelante. Sin embargo, hay muchas personas, muchísimas personas que han partido de este lugar. Algunos han muerto sin conocerte, sin tener una relación contigo, y otros, Señor, han sido llamados por ti a tu presencia. Quiero rogarte, Señor, que a todas las familias que están alrededor de ellos, tu paz venga a ser de manifiesto de manera eficaz. Pero también, Señor, pongo en tus manos por aquellos que se encuentran hospitalizados, amigos y hermanos en la fe. Quiero pedirte, Señor, que estos hijos tuyos reciban tu bendición y reciban, Padre Santo, esta parte importante para dar testimonio de que tienen un Padre espiritual. Señor, sé tú con ellos. Y Padre, ayúdanos a nosotros, quienes estamos, Señor, con salud. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes y que nos bendigas. Gracias te damos por todo. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Y quiero pedirte, en el nombre del Señor Jesús, que en esta hora tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y nos ayude. Señor, te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tomes en tus manos a cada familia aquí presente, a cada familia que juntos estamos reflexionando tu palabra, y Señor, venga tu Santo Espíritu a fortalecer nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos, suple nuestras necesidades. Te lo rogamos todos siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis amados hermanos, continúen con el orden de culto establecido, y si Dios lo permite, nos vemos el jueves para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.